Soy Blandres y el día de hoy vamos a hablar de Mon Laferte. Pero, ¿de qué vamos a hablar de Mon Laferte? Resulta que Mon Laferte hace ya una semana, casi 2 semanas, dio una entrevista al programa PH de Chilevisión, en donde habló sobre el abuso que ella tuvo mientras estaba en el programa chileno Rojo Fama contra Fama. A raíz de estas declaraciones es que muchos fans o personas a través de redes sociales están de cierto modo cancelando a Rafa Araneda. ¿Quién es Rafa Araneda? Rafael Araneda es un conductor, un periodista chileno que se hizo muy conocido en Chile por conducir el programa Rojo Fama contra Fama, del cual Montserrat Bustamante, Mon Laferte, participó años atrás también. Para poner un poco en contexto la situación, acá se los voy a dejar para que ustedes puedan sacar sus conclusiones y después podamos debatir respecto al tema. Sí, fíjate que el otro día me preguntaba, alguien me decía, pero ¿te ha tocado a ti muy duro? Porque no sé qué. Y yo le decía, yo no creo que me haya tocado a mí particularmente. Yo siento que lamentablemente es algo que sucede todo el tiempo, ¿no? Casi que no conozco mujeres que no hayan sufrido algún tipo de abuso en su vida, ¿no? O algún tipo de acoso. Y bueno, Jaime Román, este personaje... ¿Qué hacía él ahí? Perdón, él era productor musical, pero de la parte de los discos. Rancio. Sí, para ti fue conocer también por primera vez una cosa en la televisión, una cosa, un medio de comunicación. No, y aparte yo tenía pavor porque yo no le conté a nadie, porque yo decía, o sea, nadie me va a creer a mí. O sea, ¿quién me va a creer a mí? Una cabra chica, flight, porque aparte siempre llamaba por teléfono para decir... Jaime Román, pongamos en contexto, era parte de los productores que trabajaban en el programa Rojo Fama contra Fama. Pero ¿qué tenía de especial Jaime Román? Jaime Román era el productor musical. Era quien se encargaba de gestionar todo lo que tenía que ver con el área musical de estos cantantes que estaban llenos de ilusión en este programa Rojo Fama contra Fama. ¿Qué pasó con Montserrat Bustamante en ese momento? Jaime Román tenía que también producir el disco de Montserrat Bustamante. Recordemos que Montserrat Bustamante alcanzó a lanzar un disco en Rojo Fama contra Fama que se llamaba La Chica de Rojo, que tuvo muchísimo éxito en Chile, que llegó a ser, creo que, doble disco de oro cuando fue lanzado este disco acá en Chile. Luego de un tiempo, Mon Laferte o Montserrat Bustamante tenía que volver a grabar un segundo disco por contrato. Y es ahí en donde ella encuentra, y no es que encuentre, sino que empieza a tener más conflicto con Jaime Román, quien era parte de la producción de este disco que ella tenía que grabar. Y es ahí en donde Mon Laferte, Montserrat Bustamante en ese momento, hace de cierto modo una denuncia interna con los productores del programa para ver qué se podía hacer con este personaje. Sigamos escuchando. ¿Y en qué consistían esos acosos? ¿En qué consistían esos abusos? Nada, me invitaba a su casa, me decía que fuera, que tenía un jacuzzi, que no sé qué. Después, cuando se suponía que tenía que sacar el segundo disco, que yo tenía mis propias canciones, porque siempre escribí canciones, que eran pésimas, pero eran mis canciones, ¿no? ¿Y las defendía ella? Y las defendía a muerte. Y él, podríamos hacer una excepción, si es que usted es buena onda conmigo, y usted se me agarra la mano y de la cintura, venga para acá, y así como, ay no, no me quiero ni acordar, el viejo. Sí. O sea, pasaba todos los límites. Pero todo el rato, o sea, yo pasaba y era como el así, ¿sabes? Sentía No, te hacía así como cuando uno pasa por la calle y te gritan cosas así, las chiquillas saben. ¿Piropo? Sí, pero no era piropo, era como... ese como... Claro, como eso. O sea, todo el rato, todo el tiempo. Y tú eso ya te cargaba. O sea, Yo lo odiaba. Y era una carga para ti, me refiero. No, yo le tenía pavor. O sea, yo lo veía que estaba hacia lo lejos y ¡bum! Me devolvía, me metía en el baño. ¿no? Sí, dolor. Ese dolorcito de guata cuando veía a alguien, cuando Sí, quería escapar. obvio. ¿Pero solo contigo? ¿O? No, yo creo que con todo el mundo, si todo el mundo decía eso de él, o sea, que era, todos decían, no, ese viejo pervertido, que no sé qué, todo, sí. ¿Cómo te armas de valor para hablarle a la gente que te viene, que te sentías así?
me armé de valor porque yo llevaba años queriendo salirme ya del programa. En mi desesperación dije, voy a usar el último recurso, que es decirles que esto está pasando para que me liberen. Porque a lo mejor, dije yo, inocente yo, a lo mejor si les digo que está pasando esto, me dicen, ok, está bien, te vamos a liberar, puedes irte. Sabiendo que probablemente no me iban a creer. Me doy mucha ternura cuando pienso en esto. Entonces, eso hice, junté a las personas, pedí una reunión, accedieron, les conté, me dijeron que era terrible, que jamás se lo habían imaginado y que iban a hacer algo al respecto. Todavía estoy esperando. No hicieron nada al respecto. No hicieron nada. Estaba... el director se llamaba Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez, Roberto Apud. Apud, Jorge Soiza Jorge Sois. y Rafael Arana. O sea, estaba toda la plana mayor. Estaban ellos 4. Programa más del animador. Me dijeron, nunca nos imaginamos algo así, por favor cuenta con nosotros, vamos a hacer algo, te vamos a ayudar, esto no va a volver a pasar. Pero pasó el tiempo y nunca tuve una respuesta, un mensaje, oye, no sé qué, como que no pasó nada finalmente. O sea, nunca hubo un feedback de esto. Nunca tuvo un feedback. Nunca te llamaron para decir, sabes que hicimos esto, esto otro. No. O investigamos esto. Tal vez lo hicieron, seguramente ahora van a contar que lo hicieron, pero Tú no lo supiste. yo no supe, ¿no? Sí. ¿Y realmente tú crees que no se dieron cuenta? ¿Tú nunca te diste cuenta? O sea, yo sabía que Román era un viejo verde. Ya. Y también se lo dije a Eduardo muchas veces. Y a Jorge. Sí, todos sabíamos, y también ¿no? le dije muchas veces que tenían que darle más oportunidad de cantar sus canciones. Y por eso me peleé con Jorge Soiza, que muchas veces con Eduardo. O sea, en eso quiero avalar, eso quiero avalar lo que tú dices. Esto es algo evidente. O sea, todas las personas que trabajábamos en ese programa sabían que Jaime Román era viejo verde, que le tiraba la onda a las niñas, que las acosaba, que las molestaba. Todos lo sabían. Fama Pero- cama. Exacto. Pero nadie hacía ni decía nada. Era como un secreto a voces. También hay gente... Ya, esas fueron las declaraciones de Mon Laferte. Ahora abro la puerta, abro debate, así que ahí en los comentarios vayan dejando sus opiniones al respecto. Mi opinión personal respecto a estos sucesos es que en esa época, y como hemos visto ya en los últimos años, de que en muchos lugares en donde se trabaja con la imagen, con la publicidad, en películas, teleseries, etcétera, en el mundo de la televisión, de las luces, hay muchos de este tipo de personajes que abusan de su posición de cierto modo como de poder. En este caso él era productor musical. Todos los cantantes que querían tener una carrera de cierto modo musical tenían que llegar a él en el programa. Él usaba ese poder que tenía y tomaba el puntapié, o como decirlo, la iniciativa de ir más allá con las personas. Y es ahí donde Mon Laferte hace esta denuncia de acoso o de abuso, ya que, como mencionaba, ella cuando se acercaba a él como que se le acercaba de otra forma, le insinuaba que fuera el departamento, le tomaba la cintura, que las piernas, que uno, que el otro. Y no solamente con ella, sino que muchas chicas dentro del programa Rojo tenían la misma apreciación sobre este personaje. De cierto modo era un secreto a voces en el programa que este señor era un acosador dentro de sí mismo. Como dicen, el karma llega tarde o temprano, finalmente se hicieron denuncias y este señor fue procesado. Pero el tema acá puntual y el que se cuestiona es la figura de Rafael Araneda. ¿Por qué Rafael Araneda no hizo nada en su momento? De que él fue un cómplice. Al menos esas son las cosas que se fueron viendo en redes sociales cuando Mon Laferte hizo estas declaraciones. El contexto aquí es el siguiente, y como para aterrizar un poco y bajar un poco los niveles, es que en esa época, estoy hablando del año 2005, por ahí, 2005, 2003 más o menos, que era la época del boom de Rojo Fama contra Fama en TVN.
era otro Chile. No había en redes sociales. El tema de las funas que vemos hoy en día y la política de cancelación hacia personas no existía. ¿Y qué pasa? Que también la figura de Rafael Araneda no tenía ningún poder, de cierto modo, dentro del programa. Ya que el programa, los productores, los directores, el director ejecutivo del programa era quien mandaba. Como menciona acá Mon Laferte, ella cuando finalmente ya estaba hasta aquí con el comportamiento de este tipo, hizo una solicitud de reunión para juntarse como con la plana mayor para contar esto que estaba sucediendo, y los productores estuvieron con ella, la apoyaron y le creyeron. El tema puntual está en que dentro de esa plana mayor de los productores también estaba Rafael Araneda. ¿Y qué es lo que se cuestiona acá? Es que Rafael Araneda, como ustedes pudieron ver, también visitó este programa PH y dio sus declaraciones en donde él de cierto modo dice que desconocía esto. Y es ahí en donde esta declaración se contrapone con lo que está confirmando ahora Mon Laferte, de que efectivamente ella, cuando hizo la denuncia de este acoso en el programa, ella lo hizo frente a Rafael Araneda y los otros 3 productores. O sea, Rafa, cuando fue al programa y hizo la declaración respecto al tema de Mon Laferte, de cierto modo como que se desmarcó de esto. Y eso es como la gran crítica que se le hace. No obstante, desde mi punto personal, siento de que, claro, evidentemente, como persona, más allá como trabajador o conductor del programa, él debió haber lanzado o alzado la voz frente a estos hechos. Y ahora que salió a la palestra y que Mon Laferte lo hace público, también tuvo que haber dicho: sí, yo lo sabía, hicimos una reunión y se habló del tema, y si es que se hizo algo, también aclararlo, que se hizo algo dentro del programa con este tipo. Pero cuando Rafa Araneda fue invitado a este programa, no habló mucho de qué fue lo que pasó con este tipo, sino que fue súper como súper de la onda de decir: sí, siento mucho lo que le pasó a la Mon, puta, porque yo no me di cuenta, bla, 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 como que se desmarcó un poco del tema. Y él como conductor, y ahora confirmando que Mon dijo que él sí estuvo presente cuando ella hizo la denuncia, es ahí en donde está la crítica hacia Rafael Araneda. Como que de cierto modo se quiso desmarcar de la situación cuando tuvo la oportunidad de hablar. Ahora bien, él no tiene responsabilidad sobre lo que sucedió con Mon Laferte. Como ya sabemos, este señor finalmente fue procesado, fue condenado. Mon Laferte terminó yéndose del programa porque tampoco ella ya se sentía a gusto dentro de Rojo. Porque como todos sabemos, el programa, si bien le dio el impulso y la sacó de cierto modo de lo vulnerable que ella estaba haciendo en el aspecto económico, por un lado le daba, pero por otro lado le quitaba. Aquí me refiero de que estaba viviendo un momento súper bueno en Chile, estaba vendiendo su disco debut muy bien, le estaba yendo muy bien, las canciones pegaban mucho en la radio, estaba siempre llena de eventos, en festivales acá en Chile, estaba ganando mucho dinero, pero por otro lado el programa no la dejaba a ella potenciarse como la artista que ella quería ser, porque como ella menciona, ella siempre escribió canciones. Claro, ahora que ya es madura, reconoce que las canciones no eran muy buenas, pero en su momento para ella sus canciones lo eran todo, era parte de su creatividad, y el programa de cierto modo la estaba cortando en ese aspecto, le estaba cortando las alas, y por otro lado también se estaba viendo obligada a hacer actuaciones y cosas que a ella no le gustaban dentro del programa, porque como todo trabajador ella tenía que guiarse al contrato que el canal tenía con ella en este programa. En resumidas cuentas, ella decide finalmente irse de Rojo, se va a México y comienza de cero, y bueno, la historia está ahí a la vista de todos. Ya sabemos todo lo que vivió Mon Laferte, todo lo que pasó, y donde está hasta ahora siendo una de las voces latinas más importantes del habla española. Por otro lado, yo quiero hacer un alcance a lo que también mencionaba sobre la homosexualidad dentro del programa. Habían, no sé, pasaban cosas como tan que
que me da como ternura, que había muchos chicos gay y no había que decirlo porque había que ocultarlo, porque eso como que no estaba bien. Tremendas reuniones por eso. Uy, no, sí. Tremendas reuniones sí. porque los pillaron a discoteca, gay. Claro, una vez yo me acuerdo que como fui... tapar noticias. Y una vez fui a una discoteca gay con mis amigas, me retaron, que no podía andar metida en esas cosas. No, era religioso el programa. Claro. Era conservador y trataba de mantener un... He sabido, y como lo dije delante, que en esa época la homosexualidad estaba aún súper como en el closet, dentro de las casas. No se hablaba mucho, a pesar de que sí habían gays en televisión y en el mundo real. Pero en la televisión había mucha homofobia en esa época. Y es ahí en donde Mon Laferte también hace una crítica, que muchas veces se trataba de controlar la vida de todos, que no fueran a eventos o discos gay, por ejemplo, o inventar relaciones heteros para que no se corrieran los rumores de que ciertos personajes eran homosexuales. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que esto sí se vio en el programa, cuando trataron de armar una pareja entre María José Quintanilla y Nelson Mauri, cuando era evidente que Nelson era homosexual y no había ningún interés de por medio con la María José Quintanilla. Entonces esa fue una pareja forzada que se quiso armar en el programa, pero finalmente no prosperó en nada, porque era evidente que eso no iba a funcionar y la gente también se daba cuenta. Se trató de armar una pareja entre Daniela Castillo también y Rodrigo Díaz. Y resulta que Rodrigo Díaz también era gay. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el programa manipulaba las cosas para poder vender una imagen de estos personajes, de estos bailarines o cantantes, que no eran, como para de cierto modo demostrar que todos tenían una vida tranquila, sana, y como de cierto modo ocultar la homosexualidad, que no tiene nada de malo. Podemos decir que hoy en día no es tema decir que alguien es gay dentro de la televisión chilena o en cualquier espacio público, en trabajo, lo que sea. Está más aceptado y se ha normalizado de cierto modo. También no es raro ver a una pareja caminando de la mano, gays o lesbianas. Hoy en día ya está más aceptado eso, y es muy bueno. Eso es muy bueno, solamente que, claro, ahora que hacemos estos análisis nos damos cuenta de cómo muchas personas, por no querer ser tema de conversación, poner temas importantes en la mesa, disfrazaron imágenes o personalidades de algunas personas para poder encajar dentro de lo que ellos consideraban bueno o malo. Eso se trataba este videito, pues quise hablar porque me interesaba el tema, me gustaría saber sus opiniones respecto a qué opinan de Mon Laferte con la denuncia que ella hizo de este abuso. Por otro lado, el contexto de Rafael Araneda y el programa Rojo Fama contra Fama, que otra cosa y otro alcance que voy a hacer es que si Rojo hubiese tenido el alcance que hoy tienen las redes sociales, yo creo que el programa estaría pero funadísimo. ¿Por qué? Porque Rojo, si empezamos a analizar todo lo que pasó en Rojo, el trato hacia los participantes o el trato entre ellos mismos, el jurado, el conductor, Rafael Araneda, hay muchas actitudes que hoy en día serían cuestionables. La sociedad está más abierta a escuchar las diferencias de opiniones, de gustos y de identidades sexuales. Así que hemos evolucionado bien, aunque claro, siempre hay un grupo que exagera ciertas cosas o tiene comportamientos que dejan bastante que desear. En fin, lo importante es que como sociedad, tú si eres padre, tú si eres hijo, tienes sobrinos, abuelitos si tienes nietos, puedas educar a tus familiares para que en un futuro, cuando ellos sean padres, tengan hijos bien educados, con una cultura clara de todas las cosas, sea de país, de historia, identidades sexuales, porque de esta forma, de cierto modo, es la única forma en que todos como personas podamos respetarnos desde el momento en que yo comprendo lo que te sucede a ti. Y eso pues, chicos, chicas, amiguitos, amiguitas, muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video.
Deja tu comentario respecto a qué piensas de esto que pasó, de estas declaraciones que hizo Mon Laferte. ¿Qué te parecía el programa Rojo? Si es que fue de tu generación y lo viste, déjalo ahí en tu comentario para poderlo estarlo leyendo, y también yo les voy respondiendo siempre cuando hacen comentarios que me llaman la atención. Te voy siempre revisando todo. Un abrazo, un besito, nos vemos pronto. No se olviden suscribirse al canal y darle me gusta, y nos vemos muy pronto. Chao.